Soy Cristina Elizabeth López Choque, estudiante de la Universidad Udabol de la carrera Liderazgo Pastoral. Hemos ido viendo temas acerca de una temática buscando el desarrollo de un liderazgo eficaz. Hoy vamos a desarrollar el tema respecto a los problemas que hay que asirlos por la cabeza. Es decir, el líder siempre estará enfrentando problemas. Estos problemas hay que agarrarlos por la cabeza. Introducción. A los 50 años, Beethoven estaba tan sordo como una piedra. 3 años después hizo el intento de dirigir una orquesta y fracasó miserablemente. Aproximadamente 5 años después, murió durante una horrible tormenta. Fue sordo y, sin embargo, fue un músico magnífico. Una vez se le oyó gritando a voz en cuello mientras golpeaba con los dos puños el teclado: asiré la vida por la cabeza. Si bien estamos viendo una parte de la biografía de Beethoven, no quiere decir que vayamos a hablar de Beethoven. Más al contrario, ¿no? Vamos a hablar de un hombre de Dios llamado Nehemías y de su último capítulo, del último capítulo de su libro. En realidad, Nehemías también había agarrado, así como Beethoven, agarró la vida por la cabeza. Nehemías agarró su problema también por la cabeza. Y vamos a ir viendo qué problemas había ido enfrentando Nehemías. Ausencia del líder, desorden del pueblo. Durante un periodo después de la dedicación del muro, Nehemías continuó estableciendo un gobierno justo en Jerusalén. Con el tiempo, el versículo 6 nos informa que salió de Jerusalén y regresó a desempeñar el primer puesto que había ejercido como copero del rey, que también ocurrieron ciertas cosas mientras él estaba ausente. Nehemías había vuelto a sus funciones de antes de tener el liderazgo para la construcción de los muros de Jerusalén. Entonces, ya en este último capítulo lo podemos ver a Nehemías ejerciendo, ¿no?, el trabajo que anteriormente desarrollaba. Desde luego, Nehemías había gobernado buen tiempo, ¿no?, un gobierno justo en Jerusalén. Bueno, vamos a ir viendo, cuando regresó a la ciudad descubrió cuatro grandes injusticias. Cuando él encontró estos problemas, los asió por la cabeza. Y vamos a ir viendo qué tipo de problemas los había encontrado Nehemías en Jerusalén. El problema número uno. El problema número uno era un compañerismo comprometedor. Posteriormente se llama a Eliasab, sumo sacerdote. Este era responsable de los utensilios, las cámaras y la adoración en la casa de Dios. Eliasib había planeado separar una parte de la cámara de la casa de Dios como casa para Tobías. Eh, Quizá usted recuerda, ¿no?, quién era Tobías, enemigo número uno de Nehemías. Y de Dios, por supuesto, ¿no?, porque estaba obstaculizando que los muros de Jerusalén avancen y el proyecto se estancaba y, bueno, ocasionó una serie de obstáculos, ¿no? Entonces, por esta razón, ¿no?, vemos que el sacerdote le había dado un lugar en la casa de Dios. Entonces, el primer problema que hallamos en Nehemías capítulo 13, del versículo 4 al 9, un compañerismo comprometedor. Cuando decimos un compañerismo comprometedor, estamos entendiendo que hallamos a dos personajes, a dos principales personajes que están envueltos en este compañerismo. Antes del regreso de Nehemías, Eliasib, el sacerdote, que había sido escogido como jefe de la cámara de la casa de Dios, y que, bueno, este Eliasib había sido pariente de Tobías, y en la ausencia de Nehemías, quien había tomado ya sus funciones de copero del rey, Eliasib, el sacerdote, como pariente de Tobías, había preparado una gran cámara para Tobías. Primer problema terrible. Eh, una decisión, perdón, no, este problema lo vamos a seguir viendo cuando vemos que Nehemías había tenido que enfrentar ahora esto, ¿no? Terrible, una decisión radical. Nehemías toma una decisión radical,
No se cruzó de brazos para decir, qué vergüenza, tenemos que orar para saber lo que debemos hacer con las pertenencias de Tobías. No, no estaba esto en la mente de Nehemías. Él directamente dice que abrió la puerta y dijo, lancen todo eso fuera. Se estaba refiriendo a los muebles, a todo lo que le pertenecía a Tobías. Sacaron todas las pertenencias de Tobías y cuando la habitación estaba completamente vacía, barrida y lista, metieron allí el grano. Eso lo podemos encontrar en el versículo 9. Entonces, ¿puede usted imaginarse a Tobías cuando regresó a su habitación esa noche y la halló llena de grano? Nemías hizo eso porque estaba determinando a no vivir con lo injusto, o sea, la maldad de Tobías, en un lugar que fue construido para lo justo, o sea, era la casa de Dios. No, entonces es muy importante esta decisión de los líderes. Se puede entonces deducir que Nemías dijo, a mí no me importa si pierdo los votos como gobernador, no estoy interesado en una competencia de popularidad, estoy interesado en limpiar lo malo que se halla en la casa de Dios. Mire el celo de Nehemías, mire la determinación de Nehemías, una decisión realmente radical, ¿no? Como lo dijimos. Ese es el primer problema que halló entonces, que Tobías había tomado, ¿no? Algunas habitaciones para vivir lo que no era correcto. Vamos al problema número 2, el fracaso económico. Nehemías ahora descubrió el segundo problema, ¿no? Algo estaba mal. Las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Eso está en Nehemías 13:10. Nehemías ante esto no dijo, oh, qué problema, esto es algo que debemos discutir, llamemos a una reunión del comité, analicemos el asunto. No, no, no estaba esto en la decisión de Nehemías de ninguna manera, ¿no? En el versículo 11 leemos, entonces reprendí a los oficiales. Entonces, ¿qué significará esto? En aquellos días que servían en el templo, en los que se llamaban levitas, obtenían su sustento del templo. Las personas que cantaban allí eran sostenidas por las personas que asistían. Las personas que servían derivaban sus ingresos de los diezmos, pero en aquellos días, como ahora había egoísmo en lo que se refiere al dinero, Nehemías regresó a Jerusalén. ¿Y qué había encontrado cuando Nehemías regresa a Jerusalén? Halló que los cantores y los levitas estaban viviendo en los suburbios. Debían vivir en el templo y recibir sus ingresos por el cumplimiento de sus deberes allí, pero no había ingresos. Algo terrible, ¿no? Los levitas deberían de vivir con los diezmos, las personas habían dejado de diezmar, terrible, ¿no? Entonces, ¿qué había hecho Nehemías, ¿no? Ante este problema, les llamó la atención, ¿no? A los oficiales y les dijo, esto es injusto. Dios requiere en la ley que se paguen los diezmos y ustedes no están pagando. De esta manera, Nehemías reunió a los oficiales y les dijo, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y dice la Biblia, y los reuní y los puse en sus puestos, dice el versículo 11. Luego sugirió un plan de cambio y lo puso en práctica inmediatamente. Y finalmente en el versículo 14 oró y dijo, acuérdate de mí, oh Dios, pon orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Todo esto es parte de la acción de asir los problemas por la cabeza, es decir, agarrar los problemas por la cabeza, y esto estaba haciendo Nehemías. Vamos a ir viendo ahora el tercer problema que había encontrado, la secularización del día de reposo. Algo terrible también. Cuando vemos el último capítulo de Nehemías, el versículo 15 al 22, vamos a hallar que Nehemías también los asió por la cabeza este tercer problema. En aquellos días, dice, vi a Judá en algunos que pisaban en lagares, en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Eh,
Se fijará usted que para los judíos estaba establecido no el día de reposo, estaba establecido, nadie podía estar ejerciendo alguna labor, ellos tenían que guardar el día de reposo. Ahora ese día de reposo se había secularizado. Nemías, vamos a imaginarlo andando por la ciudad y vio que los mercaderes habían regresado a sus antiguas prácticas. Todavía se seguía vendiendo lo que cosechaban, el grano, ¿no? En el día de reposo. Terrible, las cargas entraban, salían por las puertas de la ciudad, se estaba haciendo en realidad, estaban haciendo lucro, desembolsando dinero, recibiendo bienes, todo esto en día de reposo. Nemías tuvo que haber, desde luego, movido la cabeza con desánimo. La promesa estaba todavía fresca en su memoria. Y dice, ¿no? La escritura, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Eso está en los versículos 15 y 16. Entonces, miren la secularización del día de reposo. A Nemías tampoco le tembló la mano, ¿no? Para poner orden en esto y como es el tema de hoy, para asir este problema por la cabeza. Y dice, ¿no? Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerraran las puertas. Versículo 17 y 19 del último capítulo. Es increíble la determinación de Nehemías. Definitivamente él hace cerrar las puertas de Jerusalén, ¿no? Antes del día de reposo. Ellos empezaban su día de reposo, ¿no? Desde el viernes en la tarde hasta el sábado. Entonces, él impone la palabra del Señor. No estaba imponiendo su decisión de hombre, no estaba imponiendo lo que él quería. Sencillamente estaba imponiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor no está para considerarla, no está para analizarla. La palabra del Señor está para cumplirla. Y Nehemías la estaba haciendo cumplir, ¿no? De esta manera realmente radical. Otro problema, la desobediencia doméstica. Este es el cuarto problema, ¿no? Eh, Nehemías está una vez más declarando la guerra al mal. En este caso es el problema de la desobediencia doméstica. En Nehemías 13:23 dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, asmonitas y moabitas. Se supone que los judíos no debían casarse con extraños a fin de mantener la solidaridad de su raza. Además de esto, los matrimonios entre personas de distintas culturas había producido resultados trágicos en los hijos. Y en el versículo 24 podemos ver que indica la preocupación de Nehemías por los hijos que también, por los hijos, ¿no? Como también por los que se habían metido en ese tipo de matrimonios. Porque la mitad de los hijos de los judíos dice que hablaban desde luego las lenguas, ¿no? De las mujeres que habían tomado. Entonces, esto estaba también determinado en la palabra de Dios para los judíos. Ellos no podían tomar mujeres extranjeras, ¿no? Y ellos habían infringido también esto, ¿no? Esta desobediencia a la palabra del Señor. ¿Qué había dicho Nehemías ante esto? Dice, yo reñí, dice, con ellos y los maldije. Mira lo que dice la escritura y mira la determinación de este líder. Esto no quiere decir que utilizó profanaciones, más bien significa tratarlos sin respeto, con deshonra. Es un término severo que implica amenazar con desprecio, denostar. Luego dice, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. ¡Qué tremendo! Ah, nunca pensé hallar, ¿no? Estas palabras en las escrituras. Un líder procediendo de esta manera, no sé cuál sería el concepto si algún líder actúa en este tiempo de esta manera, todo por una causa, por una convicción, ¿no?
él estaba queriendo hacer cumplir la palabra del Señor, ¿no? Como ya vuelvo a repetir, la palabra del Señor no está para considerarla, no está para llevarla a una reunión y decidir si se cumple o no. La palabra del Señor es para cumplirla y los judíos tenían que cumplir estas instrucciones, pues estas instrucciones eran para ellos. Y dice, mire, herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos. Esto de arrancar los cabellos significa originalmente poner, no calvo, alisar o pulir. Se refería principalmente a la barba o arrancar parte de la barba. Vemos que este líder Nemías se indignó tanto por los malos procederes, ¿no?, de los judíos, y bueno, literalmente se movió alrededor de ellos tirándoles de los cabellos. No creo que no creo que Nemías estaría alegre de tirarles la barba, de arrancarles la barba a la gente o tirarles de los cabellos, pero esta acción indica la intensidad emocional de Nemías mientras se perdía en la búsqueda de lo bueno. Nemías no tenía miedo de arrancar barbas por amor a la justicia, ¿no? Literalmente estamos hablando, ¿no?, de que él asió por la cabeza el problema. ¿Cómo dominar la pasividad? Miren, este punto debería de ser no cómo dominar la agresividad, no, es al revés. ¿Cómo dominar la pasividad del líder? Número uno, Nemías le hizo frente a la injusticia. ¿Cómo dominar la pasividad? Nemías le hizo frente al mal con severidad. Nemías trabajó hacia una permanente corrección. Y número cuatro, Nemías siempre persiguió el mal con oración, que es muy importante. Tres aspectos que debe tener el líder. Y estos tres aspectos lo tenía Nemías: honestidad, convicción y devoción. Número uno, agarrar cualquier problema por la cabeza con honestidad. Con honestidad. Número dos, la observación honrada tiene que ir unida con la valiente convicción. Estamos hablando que el líder debe tener honestidad, convicción y devoción. Y número tres, la honesta observación y la convicción valiente tienen que estar atemperadas por una profunda devoción. Bueno, finalizamos con esto. El líder tiene que mantener un equilibrio entre su postura firme a favor de la verdad y el mantener un corazón ardiente ante el Señor. Nemías había luchado arduamente a favor de la justicia, pero había mantenido su corazón humilde ante el Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.